Los bastidores de los American Music Awards eran un universo paralelo, un laberinto de lujo y poder donde el aire mismo parecía vibrar con la electricidad de la fama. Detrás del telón del gran espectáculo, en el santuario exclusivo del área VIP, se congregaba la realeza de la industria musical. Los flashes de las cámaras estallaban como supernovas efímeras, reflejándose en diamantes, lentejuelas y sonrisas calculadas. Cada rincón era un escenario en sí mismo, un productor legendario cerrando un trato en voz baja, una estrella del pop compartiendo un secreto con su estilista y el murmullo constante de un centenar de conversaciones que, juntas, componían la banda sonora del éxito. Era un ecosistema cerrado, regido por jerarquías invisibles y una presión implacable por mantenerse relevante. La atmósfera era una mezcla embriagadora de celebración y ansiedad, un lugar donde las carreras se consolidaban o se desvanecían en el lapso de una sola noche, y donde cada palabra y cada gesto eran meticulosamente observados y juzgados por los guardianes de la cultura pop. En medio de este torbellino de glamour orquestado, J Balvin se movía con una calma que parecía casi subversiva. No era la indiferencia de una estrella hastiada, sino la serenidad de un monje en medio de un mercado bullicioso. Su presencia era un ancla de autenticidad en un océano de apariencias. Vestía una creación de alta costura que fusionaba la sastrería europea con los colores vibrantes y las siluetas audaces del arte callejero de Medellín, un manifiesto textil de su identidad. El narrador omnisciente podía ver más allá de su sonrisa afable y sus gestos agradecidos. Podía sentir el peso que llevaba sobre sus hombros, no como una carga, sino como un manto de responsabilidad. No estaba allí simplemente como José, el artista, sino como J Balvin, el embajador de la Latino Gang, un movimiento global que él mismo había concebido no como una pandilla, sino como una declaración de unidad, orgullo y resistencia cultural para millones de jóvenes que, gracias a él, veían por primera vez su idioma y su cultura celebrados en el escenario más grande del mundo. Observándolo desde la distancia, con una copa de champán en la mano, se encontraba un alto ejecutivo de la industria, un hombre cuyo rostro era un mapa de las viejas glorias del rock y el pop en inglés. Representaba la vieja guardia, la arquitectura de un sistema que, durante décadas, había dictado las reglas del éxito. Para él, la diversidad era una estrategia de marketing, una concesión necesaria a las cambiantes demografías, pero no una reorganización fundamental del poder. En su mente, el mundo seguía girando en un eje anglosajón, y artistas como Balvin eran fenómenos exóticos y pasajeros, fuegos artificiales de colores brillantes, destinados a extinguirse. El narrador omnisciente podía leer sus pensamientos y ver la condescendencia disfrazada de admiración. No veía a un visionario cultural que estaba redefiniendo el mapa musical, sino a un producto rentable, un sabor del mes al que creía tener el derecho de aconsejar y, en última instancia, de moldear a imagen y semejanza de los ídolos del pasado que él mismo había creado y controlado. Fue entonces cuando el ejecutivo, sintiendo el impulso de un guardián autoproclamado del legado musical, decidió que era su deber intervenir. Se abrió paso entre la multitud con la fluidez de un tiburón navegando en aguas conocidas, su trayectoria convergiendo directamente hacia el epicentro de la calma que era Balvin. En su rostro se dibujó una sonrisa falsa, una máscara de amabilidad paternalista que apenas ocultaba el profundo abismo de su condescendencia. El narrador omnisciente podía leer su intención. No buscaba conectar, sino corregir. No pretendía alabar, sino moldear al chico exótico, según el manual no escrito del éxito americano, un manual que él mismo había ayudado a escribir. Su aproximación no pasó desapercibida. Las conversaciones cercanas se atenuaron. Los periodistas, con sus instintos afinados para el drama, giraron sutilmente sus grabadoras en esa dirección. Sin saberlo, el ejecutivo no estaba caminando hacia una conversación, sino hacia el precipicio de su propia irrelevancia, preparando el escenario para un sermón no solicitado que resonaría mucho más allá de esa lujosa sala. «José», comenzó el ejecutivo, y su voz goteaba una familiaridad forzada.
un tono que buscaba disminuir al mismo tiempo que pretendía acoger. Es fantástico tenerte aquí, para darle un poco de sazón a la noche. La palabra sazón fue pronunciada con un énfasis que reducía toda una cultura a un simple condimento exótico en el gran banquete de la música americana. Pero, hablando en serio, para el siguiente nivel, necesitamos que empieces a grabar álbumes enteros en inglés. Hizo una pausa, como si le estuviera revelando un secreto del universo. Ese ruido urbano en español es divertido para el verano, pero si quieres que te tomen en serio como un artista de legado, y no solo como un estereotipo de fiesta, tienes que hablar el idioma del dinero. El desprecio en su voz era palpable, una sentencia que declaraba la música en español como inherentemente inferior. Y entonces asestó el golpe final, un epitafio para un género que no entendía. Nadie quiere escuchar reggaetón para siempre. Lo dijo con la certeza absoluta de un hombre que nunca ha tenido que cuestionar su propio mundo, convencido de que acababa de ofrecer una guía generosa hacia la verdadera grandeza. La ofensa quedó suspendida en el aire, densa y tóxica como el humo de un cigarro barato en una sala de alta costura. El amable y accesible semblante de J Balvin no se quebró con ira, se desvaneció con la lentitud de un eclipse, dejando en su lugar una máscara de serenidad impenetrable. El cambio fue tan sutil y a la vez tan sísmico que la energía de toda la sala se reconfiguró a su alrededor. En un gesto deliberado, casi litúrgico, levantó una mano y ajustó lentamente sus gafas de sol, un movimiento mínimo que actuó como un telón de acero descendiendo entre él y la frivolidad del entorno. El murmullo festivo se desintegró, colapsando sobre sí mismo hasta dar paso a un silencio ensordecedor, un vacío que absorbía todo el sonido. La gente de su equipo, que segundos antes reía y conversaba, se congeló como estatuas, sus rostros reflejando una mezcla de incredulidad y furia contenida. Los periodistas, depredadores de instantes, olieron la sangre en el agua y acercaron sus grabadoras, transformando sus herramientas de trabajo en armas listas para capturar la inminente ejecución verbal. En ese silencio cargado de electricidad, el narrador omnisciente podía penetrar la mente de Balvin, un santuario de calma en el ojo del huracán. Comprendió al instante que el insulto no había sido dirigido a José, el hombre, sino a J Balvin, el símbolo. Sintió el peso de millones de jóvenes latinos en sus hombros, el eco de generaciones a las que se les dijo que su cultura era inferior, que su idioma era una barrera. Y en ese instante tomó una decisión. No respondería con el fuego de la rabia, sino con el hielo de la verdad. Sus ojos, ocultos tras los cristales oscuros, se fijaron en el ejecutivo con una calma glacial que era infinitamente más intimidante que cualquier grito. La atmósfera festiva se había transmutado por completo. El lujoso salón VIP ya no era un lugar de celebración, sino un tribunal moral improvisado en el que él no era el acusado, sino el juez. Decidió que no se defendería a sí mismo, defendería a un continente entero, y no lo haría para atacar, sino para desmantelar, pieza por pieza, la anticuada y colonial visión del mundo que el ejecutivo acababa de exponer. La voz de J Balvin finalmente rompió el tenso silencio, pero no lo hizo como una explosión, sino como el avance inexorable de una marea. Habló en un inglés impecable, pulido por años de negociaciones en la industria, pero cada sílaba estaba orgullosamente envuelta en el acento de Medellín, una bandera sónica que se negaba a ser arriada. Permítame que le ofrezca una perspectiva diferente, comenzó. Su tono era tan bajo y calmado que obligó a todos a inclinarse para escuchar un sutil pero magistral acto de control. Usted habla del idioma del dinero. Es un concepto que entiendo perfectamente. Así que, por favor, hablemos de dinero, hablemos de números, porque los números, a diferencia de las opiniones, no tienen acento y no se pierden en la traducción. Se quitó las gafas de sol, revelando unos ojos que no ardían con furia, sino con una claridad analítica y penetrante. La clase magistral, no solicitada pero absolutamente necesaria, había comenzado. La industria que usted ayudó a construir, la de los álbumes físicos y la radio controlada, ya no dicta las reglas del juego, continuó Balvin,
su voz manteniendo un ritmo metódico, como un metrónomo marcando el fin de una era. Hoy, el poder reside aquí, dijo, señalando un teléfono imaginario en la palma de su mano. Reside en el streaming, en los datos, en los miles de millones de clics que reconfiguran el mapa del éxito en tiempo real, cada segundo de cada día. Usted sigue mirando un mapa antiguo, un mapa donde todos los caminos llevaban a Hollywood, pero el mundo digital ha creado nuevas capitales y créame, muchas de ellas ahora mismo hablan español. El ejecutivo parpadeó, un gesto casi imperceptible, pero que delató el primer cortocircuito en su anticuada red de certezas. La lección de economía estaba a punto de comenzar. Así que hablemos de esas listas globales, las que de verdad reflejan el pulso del planeta, prosiguió. Su tono era el de un CEO presentando un informe de ganancias a una junta directiva obsoleta. Mire el Top 50 Global de Spotify o el Top 100 de YouTube. ¿Qué ve? Verá nombres como Bad Bunny, como Karol G, como el mío. Verá canciones enteramente en español ocupando las posiciones más altas, a menudo superando a las más grandes estrellas, angloparlantes. Y lo más importante, lo hacemos sin necesidad de una versión en inglés, sin pedir permiso, sin cambiar una sola palabra de nuestra lengua materna. No somos una anomalía estadística, somos el nuevo estándar, somos el mercado. Cada dato era un clavo en el ataúd de la arrogancia del ejecutivo, que empezaba a comprender que no estaba hablando con un músico, sino con una potencia económica. Usted ve el dinero, dijo Balvin, usando la propia palabra del ejecutivo como un arma en 1900. Su contra ya aprendió a hablar español, ya está cantando y bailando reggaetón en Seúl, en Estocolmo y en Sydney. El dinero ya entendió que la vibración de nuestra música es un lenguaje universal que no necesita subtítulos. Hizo una pausa, permitiendo que la magnitud de esa verdad se asentara en la sala. El rostro del ejecutivo había perdido su color, su sonrisa paternalista se había congelado en una mueca de pánico. El problema no es que nuestra música no sea seria o delegado. El problema es que usted y la estructura que representa se han quedado sordos a la lengua que el futuro ya está hablando. Se han quedado atrapados escuchando un eco, mientras el verdadero sonido del presente está ocurriendo en otra parte. Ahora, Balvin cambió de táctica, moviéndose de la lógica aplastante de los números a la filosofía profunda de la identidad. Pero esto es mucho más grande que las cifras de streaming, afirmó, y su voz adquirió una nueva profundidad, una resonancia casi espiritual. Usted habla de un crossover, de cruzar una frontera para ser aceptado. Ese concepto se basa en la idea de que nosotros estamos de un lado, el inferior, y ustedes del otro, el superior. Se basa en la premisa de que debemos abandonar nuestra esencia para poder entrar en su mundo. Pero usted opera bajo una premisa fundamentalmente equivocada. Nosotros no estamos intentando cruzar ninguna frontera. No necesitamos su validación para sentirnos completos o exitosos. Nuestra cultura no es un punto de partida del que necesitemos escapar. Y entonces pronunció la frase que se convertiría en un mantra para toda una generación, una declaración de independencia cultural. Nosotros no cruzamos, los invitamos a nuestro mundo. La frase resonó en el silencio del salón con la fuerza de un manifiesto. Abrimos nuestras puertas, compartimos nuestros colores, nuestros ritmos, nuestra alegría y nuestro dolor. Y el mundo ha aceptado esa invitación con los brazos abiertos. El verdadero crossover lo está haciendo el público global, que está cruzando hacia nosotros, aprendiendo nuestras palabras, sintiendo nuestra pasión. Es un acto de poder, no de súplica. Es una redefinición de quién es el anfitrión y quién es el invitado en esta fiesta global. Un murmullo de aprobación recorrió la sala y varios artistas de renombre asintieron con un respeto visible. Cantar en español no es una limitación comercial, continuó, su voz cargada de una convicción inquebrantable. Es un acto político. Es una declaración de que estamos aquí, de que nuestra identidad no es negociable. Mi español no es una barrera, es mi bandera. Es el idioma en el que mi madre me cantaba, el idioma en el que soñé por primera vez
con estar en un escenario como este. Pedirme que lo abandone para ser tomado en serio no es un consejo de negocios, es una exigencia de asimilación. Es pedirme que me blanquee, que me despoje del alma misma de mi arte para encajar en un molde que ya está roto y obsoleto. El cito ejecutivo retrocedió un paso, como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. Además, su argumento se adentró en la esencia misma de la música. Usted está demasiado enfocado en las palabras, en la letra, pero la música es vibración antes de ser lenguaje. Es frecuencia. Es el ritmo del dembow que conecta directamente con el latido del corazón, sin importar el idioma que hable tu cerebro. ¿Acaso la gente necesita entender italiano para sentir la catarsis de una ópera de Puccini? ¿O francés para conmoverse con una balada de Edith Piaf? La gente en Japón y en Rusia no canta mi gente porque entiendan cada palabra. La cantan porque sienten la alegría, la unidad, la energía, sienten la vibración. Y esa es la forma más pura y universal de comunicación que existe en este planeta. Luego, su mirada se endureció al abordar directamente el insulto inicial, y su uso de la palabra sazón, dijo, y la temperatura de la sala pareció bajar varios grados. Reducir la complejidad de nuestra cultura, el producto de siglos de historia, de sincretismo, de lucha y de supervivencia, a un simple condimento para su espectáculo. Eso no es solo un cumplido torpe, es la perpetuación de una visión colonialista. Nos ve como algo exótico que puede ser añadido para dar un toque de color, pero nunca como el plato principal. Nos ve como un objeto, no como el sujeto de nuestra propia historia. Y esa es una visión que mi generación ya no está dispuesta a tolerar. El ejecutivo se encogió. Visiblemente la palabra colonialista lo había marcado como un hierro candente. Permítame darle una breve lección sobre este ruido urbano, prosiguió Balvin, convirtiéndose ahora en un historiador. El reggaetón nació en las calles de Panamá y Puerto Rico, de la diáspora africana, del encuentro del dancehall jamaicano con el hip hop y la bomba. No fue creado en una sala de juntas por ejecutivos como usted. Nació de la necesidad, de la resiliencia, de la creatividad de comunidades marginadas que crearon su propia banda sonora para contar sus propias historias. Es la voz de los que no tenían voz. Es la crónica de nuestros barrios, de nuestras luchas, de nuestros sueños. No es un producto de verano. Es el resultado de décadas de evolución cultural y social. Y ese sonido, ese ruido que usted desprecia con tanta ligereza, ha evolucionado, afirmó, su voz recuperando la pasión. Se ha convertido en el nuevo pop global. Se ha fusionado con la electrónica, con el trap, con la balada. Ha creado un universo sonoro tan rico y diverso que llamarlo simplemente reggaetón ya es una simplificación. Habla del desamor con la misma profundidad que una canción country y celebra la vida con una energía que el rock ha perdido hace mucho tiempo. Es la banda sonora de la juventud global, porque es honesta, es directa, es real. Es el pulso de un planeta que está más conectado y es más diverso que nunca antes en la historia de la humanidad. En ese momento, la escena parecía congelada en un cuadro. El ejecutivo, pálido y sudoroso, era la viva imagen de la derrota. Su lenguaje corporal gritaba rendición, sus hombros caídos, su mirada fija en el suelo, incapaz de enfrentar el juicio silencioso de la sala. A su alrededor, la élite de la música no lo miraba a él, sino a Balvin, con una expresión de profunda admiración. Artistas como Post Malone y Billie Eilish, que habían estado escuchando atentamente, intercambiaron miradas de aprobación. Los periodistas, por su parte, tecleaban furiosamente en sus teléfonos, sabiendo que estaban presenciando un momento histórico, el instante preciso en que un viejo imperio se derrumbaba y uno nuevo proclamaba su poder, no con armas, sino con palabras y dignidad. Balvin caminó un paso más cerca, cerrando el espacio entre ellos. Su voz ahora era casi un susurro, pero cargada con el peso de una sentencia final. Usted me dijo que necesitaba mirar hacia el futuro, que necesitaba grabar en inglés para ser parte de él. Hizo una pausa, dramática, dejando que la ironía de la situación calara hondo. Pero la verdad innegable que los números y la cultura gritan cada día, es que el futuro ya está aquí,
Y el futuro, mi estimado señor, está cantando y soñando en español. Cada palabra fue pronunciada con una calma devastadora, un golpe de gracia ejecutado con la precisión de un maestro. Así que permítame corregirle una última vez, dijo, su voz resonando con una autoridad absoluta que ya nadie en la sala se atrevía a cuestionar. Si usted cree que el inglés es el único idioma del éxito, no soy yo el que está atrapado en un estereotipo de fiesta. Es usted quien está atrapado en el pasado. Es usted quien se aferra a un mapa obsoleto mientras el mundo ya ha zarpado hacia un nuevo continente de sonidos y posibilidades. Su visión no es seria, es simplemente irrelevante. La palabra irrelevante fue el veredicto final, un epitafio para una mentalidad que acababa de ser públicamente declarada muerta. Balvin concluyó, su voz ahora dirigiéndose no solo al ejecutivo humillado, sino a todos los presentes, a todos los que escucharían esta historia. No somos una tendencia pasajera, no somos un sabor exótico, somos una realidad cultural y económica ineludible. Se detuvo por un instante, irguiéndose en toda su estatura, un embajador victorioso en territorio extranjero. Somos el presente y somos el futuro, terminó de hablar. La clase magistral había concluido, y en el silencio que siguió, un silencio, no de tensión, sino de profunda y abrumadora revelación, quedó claro que las reglas de la industria de la música, y quizás del mundo, acababan de ser reescritas para siempre. El color huyó del rostro del ejecutivo como si su propia sangre intentara distanciarse de la vergüenza de sus palabras. Aquella sonrisa paternalista, que había lucido como un escudo de invulnerabilidad minutos antes, se había desmoronado por completo, dejando al descubierto una expresión de pura y desnuda mortificación. Al levantar la vista, buscando desesperadamente un aliado en la sala, solo encontró el juicio silencioso de sus pares. Los titanes de la industria, figuras legendarias que observaban desde la periferia, no lo miraban con simpatía, sino que asentían con una admiración reverencial hacia J. Balvin, validando cada sílaba de su discurso. En ese instante de claridad brutal, el ejecutivo comprendió que no había insultado a un simple cantante extranjero, había ofendido al motor mismo que mantenía latiendo el corazón financiero y cultural de la industria que él creía dirigir. La soledad de su posición se hizo tangible, un aislamiento frío y absoluto en medio de la multitud más exclusiva del planeta, donde el silencio de reprobación pesaba más que 1000 gritos de protesta. Despojado de su arrogancia, se encontró completamente indefenso ante la lógica implacable de los números y la superioridad moral de la dignidad cultural que Balvin había desplegado. Intentó formular una réplica, buscar algún dato de la vieja escuela que pudiera salvar su argumento, pero su mente estaba en blanco, abrumada por la evidencia de un mundo que había cambiado radicalmente sin su permiso. La etiqueta de tendencia exótica que había intentado pegar sobre la música latina se despegó y se adhirió a su propia frente, marcándolo a él como la verdadera reliquia del pasado. Bajó la cabeza, un gesto que en el lenguaje corporal de la élite equivalía a una capitulación total e incondicional. La vergüenza le quemaba la garganta, no solo por el error estratégico de subestimar a Balvin, sino por la profunda ignorancia que había revelado ante los ojos de la historia, reconociendo finalmente que la fuerza latina no era una ola pasajera, sino el nuevo océano en el que todos, sin excepción, debían aprender a navegar o hundirse. Con un esfuerzo que parecía físico, el ejecutivo rompió su propia parálisis para intentar reparar el daño. Su voz, antes resonante con la certeza del mando, emergió ahora temblorosa y frágil, despojada de todo artificio de poder. «José», comenzó, deteniéndose para corregirse de inmediato con un respeto recién descubierto. «Señor Balvin, le debo una disculpa profunda». Las palabras salieron atropelladas, gagueando levemente, pero cargadas de una sinceridad dolorosa que solo nace de la humillación pública. Mi visión estaba nublada por una arrogancia anticuada que ya no tiene lugar en esta sala ni en este mundo. Admito que he subestimado groseramente el poder, la permanencia y la sofisticación de lo que usted y su cultura representan.
No fue una disculpa corporativa diseñada para salvar las apariencias. Fue la confesión honesta de un hombre que acaba de ver la luz. Admitió, frente a todos los presentes, que su mapa estaba equivocado y agradeció la lección, aceptando humildemente que, por primera vez en décadas, él era el alumno ignorante y el artista latino, el maestro indiscutible del futuro. Un año después, el eco de aquella confrontación se materializó en un cambio institucional que sacudió los cimientos de la industria musical americana. La Academia de los American Music Awards emitió un comunicado de prensa que fue recibido como una declaración histórica. Anunciaron una reestructuración completa de sus categorías, eliminando la segregación de la música latina a segmentos secundarios o ceremonias no televisadas. Por primera vez, se crearían múltiples categorías latinas principales, como Artista del Año, Latino y Álbum del Año, Latino, que serían presentadas y celebradas durante la transmisión principal, en horario de máxima audiencia, con el mismo peso y prestigio que sus contrapartes en inglés. Ya no serían un apéndice exótico, sino una parte integral y fundamental del canon musical americano. La decisión fue un reconocimiento tardío pero inequívoco de que el poder cultural y económico de la música en español ya no podía ser ignorado, una victoria estructural que había nacido de la valiente negativa de un solo hombre a ser minimizado. El Ejecutivo, fiel a su promesa de redención, se convirtió en el más improbable y ferviente de los aliados. Lideró personalmente una nueva iniciativa dentro de la Academia, bautizada Puentes Sonoros, dedicada a promover activamente la diversidad lingüística y cultural en todos los niveles de la industria. Su transformación fue total. Pasó de ser un guardián de la vieja ortodoxia a un evangelista del nuevo orden global. En reuniones de la junta directiva citaba los mismos datos de streaming que Balvin había usado para desarmarlo, argumentando apasionadamente que el futuro y la supervivencia de la industria no dependían de la asimilación, sino de la celebración auténtica de las voces del mundo. Su viaje de la arrogancia a la humildad se convirtió en una leyenda interna, un recordatorio para toda una generación de líderes de que la verdadera visión no consiste en predecir el futuro, sino en tener la humildad de reconocerlo cuando te habla directamente en un idioma que no esperabas. La ceremonia de premiación de ese año culminó en un momento de una simetría poética casi perfecta. El honor de cerrar el espectáculo, la posición más codiciada y prestigiosa de la noche, fue otorgado a J Balvin. Cuando las luces del escenario principal se encendieron, revelaron una puesta en escena espectacular inspirada en el arte vibrante de Medellín. Y en el centro de todo, Balvin, no como un invitado exótico, sino como el rey indiscutible de la noche, listo para ofrecer el sermón final. La audiencia, un mar de las estrellas más grandes del planeta, lo observaba con una expectación reverencial. No había artistas invitados de habla inglesa para hacerlo más accesible. No había estribillos en inglés para apaciguar al mercado. Era solo él, su música y su idioma, a punto de demostrar ante millones de espectadores que la invitación a su mundo había sido aceptada de forma definitiva y entusiasta. Desde el primer acorde de Mi Gente, una ola de energía pura barrió el auditorio. Pero lo verdaderamente milagroso no ocurrió en el escenario, sino entre el público. La cámara recorrió los rostros de las estrellas más grandes del pop y el rock anglosajón y los mostró de pie, bailando, con las manos en el aire, cantando la letra en un español imperfecto, pero apasionado. Artistas que un año antes habían sido testigos silenciosos de la confrontación, ahora eran participantes activos de la celebración, sus voces uniéndose en un coro global que trascendía cualquier barrera idiomática. Fue la prueba visual y sonora definitiva de la tesis de Balvin. La música era vibración, era conexión, era un lenguaje del corazón que no necesitaba traducción. La barrera del idioma no se había roto, se había vuelto gloriosamente irrelevante, demostrando que el mundo entero, finalmente, estaba listo para cantar en español. El impacto de esa noche se extendió como una onda expansiva, consolidando un cambio de paradigma que ya era irreversible. Otras ceremonias de premios, desde los Grammy hasta los VMA de MTV,
siguieron el ejemplo de los Amas, expandiendo y elevando la presencia de la música latina. Las grandes discográficas, antes reacias, crearon divisiones enteras dedicadas a desarrollar talento global en su idioma original, entendiendo que la autenticidad era el activo más valioso. La cátedra de Balvin se convirtió en una leyenda de la industria, un momento fundacional que empoderó a una nueva y audaz generación de artistas latinos a negociar sus contratos y sus carreras desde 1900, una posición de poder, exigiendo respeto sin sacrificar ni una sola gota de su identidad. El Latino Gang había dejado de ser un eslogan para convertirse en una fuerza dominante e innegable en la cultura global. Así, la historia de una ofensa en un pasillo de lujo se transformó en la crónica de una revolución cultural pacífica, pero implacable. Demostró que el verdadero poder no reside en imponer un idioma o una visión del mundo, sino en tener la confianza y el orgullo de invitar al planeta entero a celebrar la tuya. La lección final, grabada a fuego en la memoria de la industria, fue una verdad tan simple como transformadora. No tienes que abandonar quién eres para llegar a la cima. Tienes que ser tan auténticamente tú mismo que la cima misma decida mudarse a donde tú estás. ¿Te ha gustado esta historia sobre la identidad latina defendida con una visión inquebrantable? Dale un like si crees que el orgullo cultural es la mejor respuesta para la arrogancia colonial. Suscríbete al canal si quieres conocer más historias que no verás en los noticieros, pero que merecen ser contadas. Y cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez has tenido que defender tu idioma o tus raíces frente a la ignorancia? ¿Cómo lo manejaste?